instante fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre, hablaban como el hombre y poblaron la superficie de la tierra. Existieron y se multiplicaron, tuvieron hijas, tuvieron hijos los muñecos de palo, pero no tenían alma ni entendimiento. No se acordaban de su creador, de su formador. Caminaban sin rumbo y andaban a gatas. De las muchas historias, la que nos interesa es la del hombre, la de los hombres. Decir hombre es decir temporalidad y espacio, unidas estas dimensiones en un mismo proceso, el de los acontecimientos. De modo que la historia es el acontecimiento en sí, pero a la vez es otra cosa. El recuerdo que de él se tiene es dos cosas distintas, es pasado y memoria, conocimiento presente de ese pasado. Y como el pasado ya no es, nos impone el límite angustioso y fascinante de que todo intento de reconstrucción debe realizarse con lo que él haya tenido a bien dejarnos, sus huellas. Los historiadores les llaman documentos, pero siendo escritos, en realidad es todo aquello que nos permita recuperar trozos, aspectos del pasado, cartas, indumentaria, canciones, vasijas, libros, vivienda, comida, técnica. El oficio del historiador comienza en el aprender a leerlos. Que no es sino un diálogo monólogo en el que el historiador pregunta al documento y se responde a través del documento, es siempre presente. Esto significa que el historiador pregunta desde su presente. Es su tiempo quien le dicta las palabras, le sugiere los cuestionamientos, las inquietudes. En definitiva, es el presente el que requiere y demanda respuestas para su propio entorno. Así, a través de la historia, recurre a sus memorias. Por ello, al plantearse la función del historiador o el porqué de la historia, se debe necesariamente partir de estas premisas que posibilitan a cada historiador fundamentar su perspectiva. Historia como comprensión del pasado, como guía y proyección al futuro, como gratificación estética, como acción, como intuición, como oráculo. Las respuestas pueden ser muchas. Indiscutible es que parten de nuestro aquí y ahora.
Muy buenos días, bienvenidos todos a esta conferencia sobre historia dentro del ciclo de conferencias Introducción a las disciplinas antropológicas e históricas que les brinda el curso propedéutico dentro del proceso de admisión 2014. Estamos aquí recibiendo una semana más con la presencia de un profesor tiempo completo que lo va a presentar mi colaboradora, la licenciada Cecilia Granado Salgado. En lo particular y a nombre de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sean bienvenidos ustedes que están aquí en presencia y también los que están detrás de Justin TV, que nos acompañan. Recuerden que esta conferencia se retransmitirá hasta un día antes del examen y la pueden ver las veces que ustedes deseen. Muy buenos días y bienvenidos. Con permiso. Bueno, pues nos acompaña el maestro José Romualdo Pantoja Reyes, quien es licenciado y maestro en Historia por la ENA. Recibió el premio anual del INA Francisco Clavijero a la mejor tesis de licenciatura en el campo de Historia. Es profesor e investigador de tiempo completo de la licenciatura en Historia y entre sus publicaciones podemos mencionar La guerra y los sujetos sociales, La guerra de los sujetos sociales, La guerra indígena del Nayar, una perspectiva regional y Enciclopedia de México. Les cedo la palabra. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Sé que es un poco intimidante eso de tener la tele y que nos vean por ahí, porque además todo queda grabado para la posteridad, ¿no? Bien, bueno, primero, como dijo la compañera, mi nombre es José Pantoja. Yo soy profesor de la licenciatura en Historia. Tengo 26 años dando clase en la licenciatura. Generalmente en ella yo he trabajado en dos áreas, bueno, lo que serían dentro de una área, pero dos subáreas. Una es historiografía, cursos de historiografía, y otro que donde he estado trabajando más continuamente son los cursos de introducción a la historia, en la área de teoría de la historia. Entonces, bueno, para aquellos que ingresen con nosotros, pues nos veremos rápidamente, que yo, bueno, les insisto, estoy en el primer semestre, o en el primer año de estos cursos de teoría de la historia. Bueno, ese es como, digamos, es mi lugar en esta licenciatura. También he de decir que yo soy egresado de la misma licenciatura, soy de la primera generación, y bueno, durante estos 25 años, 30 años ya en la escuela, han habido muchos cambios con respecto a los objetivos, la manera en que trabajamos, los intereses de los estudiantes. Realmente creo que, o difícilmente creo que podemos pensar que somos los mismos que cuando iniciamos. Y que la virtud en todo caso que tenemos es que pues nuestra licenciatura es una especie de proyecto abierto en el cual pues vamos modificándonos, vamos tratando de incorporar o adaptarnos a las nuevas problemáticas y esto que decía yo, a las nuevas prácticas de los historiadores, de tal manera que queremos escapar un poco de los inmovilismos, ¿no? de las concepciones un poco estáticas del ejercicio docente y del trabajo de los historiadores. Bien, un primer elemento que me gustaría que podríamos usar como marco para la reflexión es esto que nos decía ya en lo que se acaba de proyectar, que el concepto de historia, ¿no? A pesar de que ha habido muchos cambios en las definiciones y en las prácticas de los historiadores, al parecer todavía se sigue teniendo un poco esta idea de que la historia estudia el pasado, ¿no? Entonces, y que la historia estudia acontecimientos, y por consiguiente que los historiadores, o quien estudia historia, tiene que aprenderse eventos o acontecimientos
puntualmente de memoria. Bueno, esta es una noción que no van a encontrar en la licenciatura, desde luego. Los que quieran estudiar historia difícilmente van a encontrar profesores que sigan esta dinámica o esta práctica de la enseñanza. No digo que no exista, pero la licenciatura por lo menos no está en esa perspectiva. Tal vez, bueno, esta definición que se nos presenta es de un historiador, Marc Bloch, digamos que predominó, fue un concepto importante hasta por lo menos el último tercio del siglo XX. Esta idea de que justo que la historia es tan importante para la cultura moderna que no podía restringirse a ese estudio del pasado. Marc Bloch decía que en realidad el pasado no podía ser un objeto de la historia porque el pasado en sí mismo no existe, y que el interés en todo caso de los historiadores del siglo XX tendría que ser el hombre, ¿no?, genéricamente hablando, y por consiguiente, decía él, el hombre, había que hablar no solamente del hombre genéricamente, sino de los hombres, que había que hablar en plural como objeto de la historia, y que los historiadores entonces debían ocuparse de los hombres, de todos los hombres, que se debía rescatar no solamente el estudio de los individuos, sino de los hombres como seres sociales, y por consiguiente, y además que debíamos tener en consideración dos elementos, de tal manera que la historia no se confundiera con la sociología, o que en todo caso la historia estaba abierta a la sociología, pero que tenía que considerarse la dimensión temporal. Es decir, para Marc Bloch el estudio de la historia el objeto de la historia era que había que estudiar a los hombres en el tiempo. En la presentación, en el espacio. Es decir, que el estudio el objeto de la historia era el mundo terrenal, los hombres en el tiempo y en el espacio. Y en esta definición se construyó en un escenario de ruptura en las tradiciones historiográficas, de ruptura con lo que se había planteado en el siglo XIX con respecto a la historia, y tenía y su sentido principal, o lo que animaba a Marc Bloch, era que pensaba que frente a las nuevas circunstancias o frente a las circunstancias históricas en que se estaba viviendo en las primeras décadas del siglo XX, era necesario que los historiadores tuvieran una nueva actitud frente a la historia viva, a la historia que estaba aconteciendo, que era una actitud de compromiso, ¿no? Los historiadores, decía Marc Bloch, no podían pensarse alejados de los acontecimientos, pensarse como encerrados en el mundo de los documentos, que no es el objeto del estudio de los historiadores, sino que debía estar abierto a la problemática de su tiempo. Que la historia, si servía para algo, tenía que ayudar a los hombres a explicarse lo que está ocurriendo en su tiempo. De tal manera que esta idea de los historiadores encerrados en el pasado, encerrados en los archivos, etc., era una idea que, decía Marc Bloch, iba a llevar a la muerte a la historia, ¿no? Una historia que otro historiador, también francés como Marc Bloch, decía una historia más militante, una historia comprometida con su tiempo. Por eso entonces ellos se plantearon cambiar también la manera o la práctica en que se hacía la historia. Desde luego este escenario de ruptura, piensen ustedes que era como obligado de alguna forma, porque los historiadores de la primera mitad del siglo XX vivieron en un escenario catastrófico, ¿no? Si pensamos en Europa, crisis económicas, crisis sociales, revoluciones, guerras mundiales, que pues no podían dejar su huella, o dejaron claramente su huella en los historiadores. Digamos que esta orientación, en este sentido,
fue ganando terreno en el siglo XX, no solamente en Francia o en Europa, sino que, digamos, fue una idea que fue prosperando en otros lugares y que poco a poco fue convirtiéndose también en programas de estudio, en formación de los historiadores, cambiando entonces este escenario. Los historiadores entonces no están preocupados por el pasado, ¿no? A los historiadores que les preocupa, o digamos en esta línea que se inaugura con Marc Bloch, a los historiadores les preocupa su presente. Por eso, digamos, también en el documental se nos dice que los historiadores empiezan su trabajo haciéndose preguntas del presente, desde el presente. Ese es otro elemento importante porque, digamos, en términos ya de métodos de la historia, los historiadores se definen en ese terreno como investigadores, es decir, como quien busca respuestas a problemas, a preguntas que se van a formular en el presente o en las sociedades en las sociedades en su presente. Un historiador comprometido con su presente busca entonces explicárselo, por qué se ha llegado a este punto, por qué hemos llegado a vivir de esta manera, por qué este ordenamiento político, por qué, ¿no? por qué vivimos así y cómo podemos vivir hacia el futuro. Entonces no son preguntas del pasado, sino son, digamos, preguntas de la historia viva. Desde luego que hay una característica, que la respuesta no solamente se busca en el presente, sino que esa respuesta a estas preguntas que la historia presente nos hace, digamos, tratan de responder con aquellos elementos que provienen del pasado. Es decir, el presente no se configura solo en el aquí, ¿no? Sino se configura en esta dinámica temporal. De tal forma que parte de la explicación de los problemas, de las situaciones, de las expectativas de las sociedades presentes están conformados en el tiempo. De ahí que entonces miremos a los hombres en esa dinámica. A veces vamos al pasado, pero también a veces lo hacemos desde el presente. Es decir, vemos el presente como en ese movimiento temporal, como en ese flujo en el cual las cosas van cambiando y cada elemento en el cual vivimos hoy está en modificación. Los historiadores entonces buscamos dar una explicación desde la dimensión temporal, ¿no? de la vida humana y con la esperanza, digamos, de que siempre las cosas pueden cambiar y cambiar a mejor, ¿no? De tal manera que, digamos, en esa expectativa en esta tradición historiográfica, efectivamente los historiadores se ven envueltos o comprometidos con su presente, pero no, pero desde un lugar que les da su propia disposición intelectual y académica, ¿no? Es decir, no se trata de que los historiadores formen partidos políticos, etcétera, porque eso lo hacen independientemente, las personas lo hacen independientemente de sus profesiones, sino que desde el campo de la historia, desde el campo del conocimiento histórico, se puedan ofrecer estas posibilidades y estas perspectivas. Bien, hay otras definiciones de historia, desde luego, que derivan luego de esta renovación que en el siglo XX se fue haciendo con respecto a la historia, pero no creo que tenga sentido ahora que hablemos con eso. Los que entren en la historia vemos un poco estas problemáticas, dado que ya compete propiamente, digamos, a la propia disciplina. De tal forma que no solamente existe esta definición, existen otras, pero me parece que esta nos puede ayudar para enmarcar lo que es nuestra licenciatura. Una característica que tenemos nosotros es que, a diferencia, digamos que hay como 2 o 3 maneras de insertar en la enseñanza de la historia.
Una de estas es una forma más o menos tradicional, muy antigua, que vincula la historia con las humanidades. Es decir, ustedes van a la UNAM y piden ingresar a Historia, tendrán que ir a la Facultad de Filosofía y Letras, en el campo de Humanidades, ¿no? O vinculadas a las humanidades, están con Filosofía, con Geografía, que está en Humanidades, pero que ahora poco a poco parece que la van desplazando en ese sentido, Letras, ¿no? Letras, estudios latinos, hispánicos, letras inglesas, etc. En ese campo de humanidades. Esta es una manera de vincular la historia, pues muy vieja, viene desde el Renacimiento, en donde no existía propiamente la disciplina histórica, sino era partícipe de ese campo de humanidades. Luego ya se formó digamos, propiamente ya se incorporó el estudio de la historia, o se separó de las humanidades, aunque se mantuvo en ese campo, primero en Alemania, ¿no? En el siglo XIX, y luego lentamente en otros lugares. Tan lentamente que en México se formó en 1954, ¿no? Pasó como un siglo para que aquí se formara la disciplina de la historia. Entonces la historia se estudiaba desde otros lugares y vinculado al campo de las humanidades, incluso al campo de la jurisprudencia, ¿no? Muchos abogados daban historia, etcétera, y hacían sufrir a los alumnos. Bien, esa es como una manera de pensar la historia, ¿no? En este sentido, más como la historia, el estudio del pasado, los acontecimientos pasados, etcétera. La historia como maestra de vida, este viejo concepto. Luego, otra manera de escribirlo era en un nuevo campo que se llamó de ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales, es decir, que algunas de las disciplinas humanísticas se convirtieron en ciencias, entre ellos la historia, y se agrupaban bajo ese lugar. Si ustedes van a la UAM, encontrarán que la historia está agrupada en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Como que es una definición del siglo XX, de mitad del siglo XX para la segunda mitad del siglo XX, en la cual en la medida que cambiaron los paradigmas del estudio de la sociedad, empezaron a formalizarse disciplinas como la sociología, que se plantearon la idea de que el estudio de los hombres podía ser también considerado como ciencia, y entonces se abrió ese campo. Esta idea tuvo impacto incluso en la enseñanza de la historia, en las primarias y secundarias durante un tiempo, en los años 70, 80, que se cambiaron los planes y que se pensaba esta idea de las ciencias sociales. De hecho, en este periodo desapareció la enseñanza de la historia para abrir este campo de ciencias sociales. Luego fracasó ese proyecto, cambiaron las directrices educativas y regresamos a la separación de geografía, historia, etcétera, de asignatura, que hoy sigue prevaleciendo. Una tercera manera, y esta es una manera rara, casi en ningún lugar ocurre, creo que más que aquí en la ENA, es adscribir la historia al campo de las disciplinas antropológicas, ¿no? Eso implica ciertas particularidades, ¿no? Así como meterlo en humanidades implica una tradición histórica, una manera de enseñar, una preocupación, un objeto de investigación. De las ciencias sociales, otra práctica de conocimiento, pues también que la historia esté escrita en la antropología tiene otra peculiaridad. La historia en la Escuela de Antropología, aunque tenía el nombre de Escuela de Antropología e Historia, no existió hasta 1980, después de 50 años de existencia de la escuela. Bueno, menos, pero digamos de muchos años de existencia de la escuela y del instituto. En el instituto era más claro que las actividades en que había el instituto, que se ocupaba el instituto, tenían que ver con la historia. A pesar de ello, eso no repercutió en la escuela, en la enseñanza en la escuela, que depende del Instituto de Antropología, para formar la carrera o la disciplina de historia. En los años 50 hubo un intento de hacer algo así como historia de América Latina, o de América, la historia de América, una especie de especialidad, pero que no prosperó, que se decidió mejor que
los alumnos que se inscribían en la escuela estudiaran historia en el Colegio de México, aunque los titularan aquí, y por consiguiente se desprendía de la disciplina, y que la escuela parece estar más interesada en la perspectiva antropológica. Las diferentes especialidades y hoy carreras derivaban de este interés de la antropología en general, luego antropología física, luego lingüística, luego, bueno, arqueología, etcétera, ¿no? Digamos, ese fue el núcleo de la escuela durante estos años. Luego, digamos, frente a las dificultades de tener solo este enfoque antropológico, frente a una institución que tiene que dar cuenta de lo histórico, incluso que la propia arqueología tenía orientación antropológica y no histórica, se abrió la carrera de etnohistoria, que es como un intento de abrirse a la historia, pero bueno, no sé qué dirán los compañeros, pero creo que siguen insistiendo en la perspectiva antropológica como la orientación. Pues es etnohistoria, ¿no? Y historia etnológica, ¿no? Creo que el título tiene sentido. Bueno, digamos, esta era la orientación hasta finales de los años 70. A finales de los años 70 vino una fuerte discusión al interior de la antropología mexicana, de sus sentidos, de sus usos, de sus compromisos, de sus orientaciones, y digamos, en ese debate, que implicó una ruptura con la vieja idea nacionalista de que la antropología mexicana servía para educar indios, servía para integrar lo indígena a lo nacional. Los antropólogos se rebelaron a esto y entonces decidieron que la antropología no debía estar subordinada a esta aculturación y esta civilización desde arriba de lo indígena y a lo nacional, a lo moderno. Surgió entonces una posibilidad de pensar el asunto desde la historia. Es decir, que el problema de la integración de lo indígena a lo nacional no solamente tenía que ver con los indios vivos, ¿no? Sino a la historia indígena, sino al pasado indígena, que de alguna manera, bueno, que en buena medida es visto desde el siglo XX, era visto como un sustrato, un antecedente de la nación mexicana. Entonces, en la crítica de esas posiciones, desde luego los antropólogos cambiaron su objeto, los etnólogos, etcétera, apareció pues esta necesidad de pensar este problema de la nación en términos de historia. Y digamos, se propuso la formación de la carrera de historia desde este supuesto crítico a la antropología nacionalista, y digamos, ese es el fundamento sobre el que nos paramos. Entonces, sí está, como digamos, ahí digamos embonaría estos dos elementos. Uno, una transformación de la propia disciplina histórica para dar cuenta en un horizonte en el cual se daría cuenta de la historia viva, de la historia presente, de las preocupaciones de los hombres del presente, con esta crítica que se hacía a la manera en cómo la nación estaba siendo pensada. Y por consiguiente, entonces, el problema de la nación y la revisión histórica de la nación tenía como consecuencia una pregunta del presente sobre el problema de la definición nacional en el presente, sobre todo de la definición desde el Estado que hacía el Estado de la nación, sobre la nación. Bien, y entonces nuestra disciplina, por esas dos vías, digamos, se constituye en lo que podríamos llamar un espíritu crítico, ¿no? Y a veces nos pasamos de la raya, pero un espíritu crítico en el sentido de romper con la vieja tradición histórica, ¿no? Del historicismo, ¿no? Que predominaba en la UNAM y que predominaba en el Colegio de México, es decir, una tradición que viene del siglo XIX, y dos, de un nacionalismo, a lo mejor la palabra es una frase, un nacionalismo colonialista, ¿no?
Bonfil Batalla nos habla de esta idea de que la cultura nacional y el Estado nacional procedían con los indígenas y con la población, con los indígenas, digamos, era su campo, como si las relaciones coloniales se sostuvieran y se estuvieran reproduciendo. En ese contexto es que se formula el primer plan de estudios. Y en ese primer plan de estudios, digamos, el énfasis es esta discusión sobre el concepto nacional, sobre la representación que el propio Estado hace de la historia nacional. Digamos, hay un fuerte contenido en lo que nosotros llamamos del área historiográfica, ¿no? Es decir, donde se revisan los supuestos de esta historia y de esas tradiciones históricas nacionales. Digamos que era como el eje de toda la formación. Bueno, pues digamos, es lo que yo me formé, por eso me terminé quedando en estas áreas. Y eso nos hace que nuestra disciplina esté un poco como contrapelo de las tradiciones antropológicas. Es decir, no es que estemos peleados con la antropología en la escuela. Como les contaba, la historia surge del debate antropológico, y en ese sentido tenemos paradigmas, ¿no? Problemáticas comunes. Pero desde luego que el enfoque o la manera de abordarlo desde la antropología, pues sí es diferente con respecto a la historia. Frente a un problema se dieron varias alternativas para enfrentarlo y para dar respuesta. Entonces convivimos en un diálogo un poco a veces crítico, a veces de colaboración con el resto del conjunto de la antropología. Pero pertenecemos desde luego a esta escuela, en la medida que entramos como les digo antes, surgimos de esa discusión en el seno de la antropología y digamos la formación que aquí ocurre tiene que ver con este tipo de problemáticas. Bien, pero no solamente ocurrió de esta manera, es decir, no solamente seguimos esta línea o este eje central, sino que se fueron incorporando desde luego otras problemáticas conforme fue pasando el tiempo. Ha habido muchas transformaciones. También hemos tenido que dar cuenta de los nuevos, de las generaciones, de los nuevos estudiantes que poco a poco se fueron alejando o estaban, digamos, o tenían una distancia con respecto a estos problemas, estos problemas paradigmáticos con el que surgió la licenciatura, y hubo que entonces modificarse. También ingresaron nuevos profesores que venían de otras tradiciones y por consiguiente también hubo que ajustarse, modificar la dinámica del proyecto de la licenciatura. Hemos tenido prácticamente dos planes. Este plan que ahora tienen es una adaptación y modificación de nuestro segundo plan, en el cual, digamos, se reflejan estas transformaciones que hemos tenido, sin perder como digamos, esta idea o este eje central de nuestro debate. Pues se han incorporado otros elementos problemáticos. Y si ustedes se fijan, en el plan ahora tenemos diferentes áreas, ¿no? que dan cuenta en un nivel de lo que los estudiantes necesitan hoy para ejercer la profesión de historiador. Por otro lado, hay ejes problemáticos donde se plantean los problemas que los historiadores hoy discuten o tienen presentes. Y tenemos otro espacio, siempre con un poco limitaciones, etcétera, en donde los estudiantes conjuntan estos elementos para su propia formación, que es el área de investigación o el área metodológico, de talleres, etcétera. Entonces, se fijan digamos, en la primera área, en el área de arranque, está lo que llamamos el área de fundamentos o el área teórico o historiográfica, donde se concentran los cursos de discusión teórica. Asumimos que hay diferentes maneras de abordar la historia, definiciones hoy,
enfoques que los historiadores utilizan a la hora de investigar, hacerse las preguntas, organizar información e interpretar la historia. Entonces, digamos, asumimos esto, no nos planteamos que hay una sola manera de hacerlo y por consiguiente tratamos de dar cuenta con ello. Ahí se da cuenta, por lo menos informativamente, no es la pretensión, pero por lo menos informativamente, de como las principales apuestas que tienen los historiadores hoy. A lo mejor ya nos empezamos a quedar cortos también en eso, pero están centralmente las posiciones del siglo XX, ¿no? Luego, a su lado está un área de historiografía, ¿no? Que es un área, que es digamos, que es este eje sobre el que nace la licenciatura, que es un eje vertebral, digamos, porque en él revisamos las prácticas de los historiadores, tanto contemporáneos como en el pasado, y se teje, digamos, se construye el piso sobre el que los historiadores mexicanos nos movemos, las tradiciones historiográficas, las maneras en que hemos contado el pasado, las producciones de cada época, etcétera. No en el sentido ahí sí informativo, sino en el sentido problemático. ¿Por qué la historia se reconstruye de una manera? ¿Con respecto a qué usos, a qué intereses, ¿no? A qué influencias, a qué conexiones de los historiadores, digamos, vinculados a México, hacia afuera, etcétera? Es un lugar donde se hacen preguntas, ¿no? Donde en todo caso el debate teórico se vuelve pregunta histórica. Bien, luego tenemos una área, digamos, que es como de la cultura histórica, que es lo que serían las áreas informativas. Estas tienen un eje que es la historia mexicana. Pensamos pues que nuestro dispositivo social y cultural tiene pues como eje sin dejar de lado el conocimiento, la referencia o el interés por otras áreas del mundo, pero básicamente esto es lo que lo nuclea. También, digamos, el tono de estos cursos, aunque son más en el sentido de que se conozcan como acontecimientos, procesos, etcétera, el interés más bien es que podamos construir escenarios a través de los cuales expliquemos los procesos y acontecimientos. Más en la discusión de las interpretaciones sobre cada periodo, cada lugar, etcétera, que sobre un conocimiento definitivo. Verán, los que ingresen, verán que eso de un conocimiento definitivo es muy difícil de tener. Es probable que tengamos un modelo oficial o canónico, no digo por eso humano, sino de interpretación. Por ejemplo, podemos decir, está la interpretación canónica del Colegio de México. Ustedes van y compran el libro de Historia General de México y ahí está armado como hay un armado en el cual están elegidos los acontecimientos principales, momentos de la historia, etc. Para eso sirven los manuales, ¿no? Para que alguien que diga no sé nada de Historia de México va y lo ve, ¿no? Tiene sus virtudes y defectos, pero digamos que está ahí. Bien, los cursos de historia, informativos de historia, pues no tienen ese sentido, sino tienen el sentido que el alumno se ponga al tanto de los debates sobre los que ocurren, los acontecimientos, en el manejo mismo de los acontecimientos o de los procesos. Dado que estamos formando historiadores, es decir, dado que estamos formando investigadores de la historia, ¿no? Sabemos que algunos o muchos se dedican a la docencia, como yo, por ejemplo, y que necesitan tener muy presentes estos cuadros de acontecimientos, de procesos, etcétera, sobre todo si van a la secundaria o a la preparatoria, ¿no? Pero el sentido no es el sentido memorialista revisar estos periodos de la historia, sino en el sentido de que podamos entender la lógica
en la que ocurren los acontecimientos, que podamos saber cuáles son las posibles interpretaciones de esos periodos, de esos acontecimientos, de esos procesos, y que estemos en disposición de plantearnos preguntas sobre ellos. Otra vez, que podamos tener las posibilidades de ser investigadores, de hacer preguntas y ir en búsqueda de las respuestas. Esto ocurre, digamos, lo mismo con la historia de Europa, que está a su lado, que es como partícipe del mismo, digamos, del mismo proceso. Historia de Europa en principio, porque buena parte de la matriz a partir del siglo XVI que la historia mexicana está conectada con la historia europea, y luego con su extensión, que es la historia de Estados Unidos, ¿no? Aunque somos nacionalistas fervorosos, ocurre que 300 años de relación con España, ¿no? Un siglo de invasiones extranjeras, otro siglo de dependencia con Estados Unidos, pues tenemos que dar cuenta de esto, ¿no? No podemos explicar esta historia mexicana desde dentro, etcétera, si no pensamos en esa relación viva que tenemos con el exterior. No es contexto, sino es Desde luego que nos gustaría tener otras áreas de estudio, pero necesitamos que los estudiantes tengan disposición de 10 años, ¿no? O algo así, pero como son 4 años, pues damos este elemento que nos vincula fundamentalmente, y algunos cursos que tienen que ver muy generales con América Latina y otros con las culturas asiáticas y africanas. Son problemáticos esos cursos, porque en muy poco tiempo tenemos que dar mucho, pero justo por eso no se trata de hacer un recuento año por año de lo que ocurre, ¿no? Sino de entender las lógicas generales de civilización, etc. Y las otras áreas ya tienen que ver más con el ejercicio práctico de la investigación, ¿no? Desde el principio hay un área metodológica, ¿no? De primero a quinto, de primero a cuarto, en donde vemos ahora sí que la práctica de los historiadores con respecto a sus fuentes, ejercicios de fuentes, diseños de investigación, etc. Y áreas de complemento, ¿no? Que está vinculado a la práctica del historiador, ya no es la investigación solamente, sino como docente, como trabajador de museos, pensamos en el INA, como vinculado hoy a los medios de comunicación, etcétera, que tienen que ver con el ejercicio y práctica de los historiadores. Bien, y finalmente el núcleo importante en términos de la autoenseñanza, del proceso de autoformación de los estudiantes, está esto que hoy se da por llamar proyectos de investigación formativa, que son estas áreas en donde los alumnos entran para elegir, según su interés, temas de investigación, periodos, épocas, y trabajan directamente con los maestros, como toda la escuela, para aprender a plantearse los temas, las preguntas, en el caso que se crea las hipótesis, hacer los caminos de cómo resolver la investigación, formular proyectos y encaminar a los estudiantes a la titulación, ¿no? Aunque hay otras formas de titulación, que no es la tesis, digamos, la estructura del plan va encaminado a que los alumnos estén en capacidad de hacer tesis, es decir, investigaciones de historia, estos primeros pininos, ¿no? que vamos haciendo los historiadores, nuestro primer libro, ¿no? de historia, resultado de la investigación. Todo el dispositivo está montado para que los alumnos puedan tener esta capacidad, estas habilidades, aunque no está restringida la titulación a eso. La escuela tiene un reglamento que permite otras formas de titulación, ¿no? Pero, insisto, todo el plan, toda la manera de organizar la currícula, el trabajo de los maestros, etcétera, está orientado para que los alumnos tengan esas capacidades y habilidades del investigador de historia, y que entonces puedan formular estos problemas históricos, proponerse cómo resolverlos y transformarlos estos en conocimiento, ¿no? para la sociedad, en forma de libros o en otras formas o formatos que hoy se tienen para esta transmisión.
investigadores de historia. Bueno, porque la definición de historia lo implicaría, pero también porque seguimos pensando que los historiadores, ¿no? Están vinculados a su época y tienen algo que decir con respecto a lo que está ocurriendo, que pueden aportar a la reflexión de la sociedad con respecto a lo que ocurre, pero también que pueden empujar o ayudar a la construcción de procesos de identidad, ¿no? Que hoy, desde luego, son importantes cuando vemos el país en esta condición caótica, ¿no? que todos los días nos ofrece la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? O que vivimos nosotros, y que justamente nos exige pensar, pues, cuál es el proyecto nacional en el cual estamos inmersos, cuál es el sentido de nuestra vida comunitaria, social que tenemos, nuestras propias viabilidades nacionales, etcétera, que nos ayuden a pensar nuestra transformación, no solamente como habitantes del país, sino como ciudadanos de este país y del mundo, etcétera, ¿no? Creo que en ese sentido es importante para nosotros mantener, pues, digamos, este objetivo en la formación, en la enseñanza de la historia aquí, en el terreno de la investigación para nosotros en historia. Y, digamos, bueno, he planteado estar con este sentido, ¿no? Desde el cual pues vamos trabajando. Okay, no sé, hay muchas cosas que decir, pero no sé si primero vamos viendo preguntas, ¿no? Para que con esto que he expuesto ahora profundicemos o ampliemos en algunos otros aspectos que me parece ahora están faltando, pero para no cansarlos demasiado, demos paso a sus intervenciones. Si les parece. Bueno, yo tengo una duda. Yo quisiera saber más que nada el enfoque de esta carrera, como terminamos. Sí entiendo que pues, uno termina siendo como área de estudio, pues, varias cosas, puede ser maestro, investigador, etc. Pero esa extensión, como que tan grande es, digamos, geográficamente, uno puede practicar, digamos, en Estados Unidos, porque dices que está relacionado, o puedo irme de plano a cualquier lugar del mundo a trabajar, pues, con mis habilidades de investigación. Bueno, digamos, idealmente sí puedes ir a cualquier lugar del mundo a investigar, ¿no? Es decir, tendrías condiciones para hacerlo. Un camino es estudiar posgrados fuera, ¿no? Cuando has terminado la licenciatura, estudias posgrados, te metes, digamos, a las temáticas de otros países, ¿no? O sea, Europa, si quieres irte a la India, no sé, ¿no? Donde tú creas, estudias posgrados, te vas metiendo a las temáticas de los lugares y puedes dedicarte, desde luego, a la historia en estos. La formación de la licenciatura, yo creo que en general de las diferentes carreras en la escuela, pues tienen este nivel o están atentas, digamos, a la formación de lo que ocurre en otros países, ¿no? Digamos que en ese sentido la escuela siempre se está actualizando y, digamos, en la medida que había más facilidades de los intercambios, de la presencia de antropólogos o historiadores de otros lugares, se podía hacer y tener, ¿no? Físicamente, hasta físicamente, la escuela fue un lugar de llegada de antropólogos estadounidenses, europeos, etcétera, o también de historiadores. Dieron clase aquí, etcétera. Bueno, eso ha cambiado un tanto, digamos, por las condiciones en las que nos vamos moviendo, y bueno, el mundo se va moviendo en realidad. Pero creo que en ese sentido no habría problema, ¿no? El que sale de aquí puede irse a estudiar un posgrado a cualquier lado, no tiene inconveniente, es decir, no necesita algo más para entrar al posgrado. Bien, siempre hay requisitos legales, etcétera, o académicos que te lo piden, pero ocurre, es decir, hay muchos ejemplos de cómo los historiadores que salen de aquí van a otros posgrados, no solo los de aquí,
a nivel nacional o fuera de aquí, ¿no? Ahora, sí, lo que yo decía, el núcleo, la problemática es, digamos, la historia mexicana, si se quiere, ¿no? En eso es lo que se centran las discusiones, los textos, los trabajos, los pequeños trabajos de investigación, las materias, todo, ¿no? Está centrado en eso, ¿no? No descuidamos la parte internacional, pero no es nuestro eje. No es, lo cual no quiere decir que estemos restringidos a puros trabajos de historia nacional. Va habiendo estudiantes que les interesa otras regiones del mundo y hacen tesis sobre eso, ¿no? O sea, sus investigaciones. Los especializa en eso, pero no es, digamos, lo predominante, ¿no? Pero no está el espacio cerrado para el que lo quiera estudiar. Ahora, si pensar que ustedes van a ir a competir por plazas de trabajos fuera de México, es más complicado, eso sí, ¿no? Si tú me preguntas, la viabilidad para que tú te insertes al mercado de trabajo como historiador en España, te diría que es problemático, porque como en todos lados está cerrado, está muy restringido el universo laboral del mundo académico. Bueno, a decir, bueno, entonces ¿qué voy a trabajar? ¿No? Bueno, en general lo que nosotros tenemos es que la mayoría de egresados de esta licenciatura que van y buscan trabajo como historiadores lo encuentran. Es decir, no en la investigación, obviamente, pero sí como historiadores, dando clases, trabajando en museos, trabajando incluso en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es decir, los egresados que salen de aquí están en condiciones de encontrar trabajo, casi todos encuentran trabajo en archivos. Ahorita, si ustedes van al Archivo General de la Nación, se encontrarán muchos egresados de aquí de la ENA, etcétera. Es decir, están en posibilidades de eso. Pero de ahí a pensarse fuera está más complicado, ¿no? Es más difícil por las condiciones nacionales, ¿no? Etcétera. Más bien lo que vamos viendo es que de otros lados migran acá y compiten con los plazas de los mexicanos, más bien, ¿no? Pero bueno, no es un problema de nacionalidad, desde luego, sino es un problema de quienes tengan mejor capacidad para hacerlo, y ahí más bien depende de los esfuerzos también individuales de cada uno, ¿no? No sé si estoy claro. ¿Más preguntas? ¿No? Los convencí, los cansé, no van para historia. Yo creo que sí. Bueno, digamos que los historiadores en ese sentido tienen su peculiaridad con respecto a las disciplinas antropológicas, que centran mucho de su actividad en el trabajo de campo, ¿no? Es decir, aunque sea en las ciudades, se plantean el trabajo de campo, ¿no? Si van a estudiar, bueno, hay quienes hacen antropología urbana, van a hacer trabajo de campo. Bien, pero nosotros no hacemos ese trabajo de campo propiamente, o solo en algunas ocasiones. Mucho de la labor de los historiadores tiene que ver con los acervos, ¿no? Documentales, que permiten, que van registrando acontecimientos, que van siendo huella de los acontecimientos en los procesos, etc. Y que, digamos, es donde los historiadores más centran su actividad, sea tanto para el pasado, ¿no? Los archivos, el Archivo General de la Nación en este caso, los diferentes archivos especializados, o para historia contemporánea, que mucho del material sale de los periódicos, de la hemerografía, y sale de documentos, de todo tipo de documentos oficiales que van quedando, ¿no? Bien, hay, digamos, en la medida que nos movemos un poco, es decir, que el campo del historiador se amplía más allá de hechos políticos o institucionales, entonces puede dar cabida a un trabajo de campo o una actividad parecida a lo que hacen los antropólogos. Sobre todo si pensamos, por ejemplo, en incorporar, esta idea de incorporar no solamente a los grandes personajes, sino a todos los hombres. Han surgido investigaciones sobre trabajadores de todo tipo, urbanos, campesinos,
sobre mujeres, de todos tipos de oficios, de niños, etcétera, etcétera, que en la medida que se hace historia contemporánea de ellos, no solamente el pasado, se trabaja con sus testimonios, ¿no? Se construyen testimonios, se hace lo que llaman historia oral. Es decir, que en la medida que se hace historia contemporánea, se puede ir a hablar con los participantes de los acontecimientos y entonces se busca estos, se hace el trabajo de formulación de los cuestionarios, se los busca, se les localiza, se crean los ambientes de confianza necesarios, ¿no? Se hacen las entrevistas y se procesan, etc. Digamos que en ese punto los historiadores se abren a todo un área de trabajo bastante parecida a antropólogos o sociólogos. Luego está todo lo que tiene que ver con acervos o trabajo, en este caso también de historias contemporáneas, de registro cultural, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo hace 2 años dirigí una tesis sobre cine, ¿no? Entonces el material básicamente de la tesis era ver películas, por lo cual parece divertido, pero cuando se trata de ya analizarlo ya no lo es tanto, ¿no? Y luego, muchas de las películas que tenían que ver con las ficheras y con los Almada, etc. Entonces, bueno, después de un rato ya se volvió un poco cansado, pero se utiliza otro material, ¿no? Es la imagen, etc. Y como al ampliarse, digamos, a este mundo de la multimedia, de la imagen, pues entonces también, como ocurren las entrevistas, las grabaciones, etcétera, etcétera. En la medida que, sobre todo, nos acercamos hacia la historia contemporánea, los recursos que los historiadores cuentan, pues se amplían, y bueno, en la medida que el enfoque se ha ampliado, también se amplían las fuentes, ¿no? Y ocurre que los historiadores tienen que hacer estas labores. Pero ahora sí que depende ya poco a poco las especializaciones, ¿no? Un historiador que le gusta el siglo XVI, pues sí tiene, digamos, representaciones, pinturas, etcétera, con las que trabajar, pero necesita trabajar los documentos, ¿no? No solo, digamos, sería muy estrecho solo pensar que vas a trabajar con las imágenes, entonces tienes que saber paleografía. Así como en uno tienes que saber hacer historia oral, en otro tienes que saber paleografía, es decir, leer los documentos antiguos, y requiere una especialización. Nosotros, si se fijan las materias, en general estamos pensando que, por lo menos a nivel de iniciación, los estudiantes tienen que recorrer las diferentes técnicas, ¿no? Desde el paleógrafo hasta el que va a ser historia oral. Entonces, que los alumnos tienen conocimiento de todas las técnicas. Poco a poco se van especializando. ¿Alguien más levanta la mano? ¿Cuál es la diferencia entre un etnógrafo o un etnohistoriador y un historiador? Que en las conferencias pasadas yo escuché que igual los etnógrafos analizaban textos pasados, o los etnohistoriadores también se enfocan mucho en el análisis de los textos antiguos. Y usted nos habla de lo mismo, del estudio de textos en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, primero, digamos, sí, los historiadores, como acabo de decir, trabajan con lo que llamamos las fuentes documentales. Eso es como digamos, la base sobre la que operan, ¿no? Pero ya no es restrictivo. Los historiadores tienden a trabajar, digamos, con los materiales de los arqueólogos, ¿no? Tanto si quieren estudiar el mundo, en el caso mexicano, el mundo prehispánico, necesitan entrarle a la arqueología y bueno, van especializándose. Si van a hablar de periodos posteriores, muchos van trabajando arquitectura, van trabajando monumentos, van trabajando pintura, es decir, no piensen que que estamos restringidos al documento, ¿no? Sí, es el núcleo, es la base sobre la que se hace el trabajo de historiadores, pero hoy, digamos, en la medida que cambió esta definición de historia, también cambió, o se incorporaron, se han ido incorporando otros materiales para el conocimiento histórico. Ya decía yo, para la historia contemporánea, pues, tenemos que utilizar videos, entrevistas, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos que romper esa barrera
ligaba a los historiadores con el documento. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que hacen los historiadores con lo que hacen ellos? Bien, no te podría yo decirlo. Te tendría que decir cómo ellos trabajan los documentos, ¿no? Creo que estaría como en qué estás buscando, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? Yo digo, pues ellos están interesados en las temáticas y los objetos antropológicos que estudian en el presente para buscarlos en el pasado. Entonces, cuando leen un documento del pasado, están buscando estos objetos antropológicos, que pueden ser estructuras culturales, que pueden ser prácticas rituales, etc., ¿no? Es decir, las temáticas que los antropólogos les interesan. Ahora, creo que ese es un primero, como qué estás buscando, ¿no? ¿Qué estás tratando de sacarle o preguntarle a los documentos? Los historiadores lo que quieren es reconstruir, o un primer elemento es la reconstrucción de los procesos históricos, ¿no? Es decir, en el cual el elemento temporal está presente, es el mundo de los acontecimientos, si quieres, de ese cambiante mundo de los hechos, ¿no? Y desde luego ahora, el asunto es cómo lo reconstruimos. No podemos reconstruir a la vieja manera historicista de amontonar los acontecimientos en una línea del tiempo, o tratar de entenderlos o vincularlos a otros niveles de la realidad social, es decir, de estructuras sociales, de significaciones culturales, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos una deuda en ese sentido con la antropología, en cuanto a la sociología, en cuanto a que la reconstrucción de los hechos históricos ya no solamente es digamos, este ordenamiento temporal. ¿Qué pasó el día 10 de marzo del 2014? ¿Qué pasó el 9? ¿Qué pasó el 8? Etcétera, ¿no? Sino reconstruir este mundo del cambio en términos de procesos, es decir, de inteligibilidad, que podamos entender que cada acontecimiento está vinculado a otros, que las acciones humanas y los hombres están vinculados entre ellos, y entonces se trata de reconstruir el mundo de los acontecimientos en esas redes, ¿no? de interacción social entre los hombres, pero también con la naturaleza, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es como el objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Hay varios modelos de interpretación, ¿no? Algunos se parecen más a la antropología, otros más a la economía, otros más no mucho a la sociología, pero también hay como modelos o enfoques que pueden acercarse más a estas interpretaciones. ¿Cómo lo hacen los historiadores o los etnógrafos? Creo que más están buscando las temáticas de los antropólogos en el documento del pasado. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues nosotros decimos que hay una manera de leer el documento histórico, ¿no? Los documentos históricos. Esta manera implica pensar siempre que la producción del registro histórico es histórico, ¿no? Que si hablamos de documentos, el documento es en sí mismo una mediación entre lo que ha ocurrido y nosotros, ¿no? Que en un documento no encontramos un registro verdadero en esos términos como el único, sino que depende de los sujetos, depende de los lugares donde se ha producido, es decir, quién lo han hecho, el universo cultural en el que está elaborado, tanto como documentos escritos como monumentos, etcétera, etcétera, que implican que siempre estemos historizando nuestras fuentes, no dar por hecho que estas nos van a dar el acontecimiento, nos van a dar la información verdadera, ¿no? Sino que hay todo un trabajo de historización que nos permite entonces acceder a esas realidades del pasado. Bien, conozco más de historia que lo que hacen ellos, ¿no? Desde luego. No sé si esto sea suficiente, a lo mejor habría que preguntarles un poco más, ¿no? Cómo ellos se piensan o se diferencian de los historiadores. Bien, en ese sentido pues tenemos más
más años trabajando en documentos del pasado que ellos, ¿no? Entonces a lo mejor tendríamos que pedirles un poco más. Si piensan, si el enfoque antropológico le da otra manera de trabajar con los documentos o los datos del pasado, ¿no? Bajo su perspectiva personal, ¿por qué estudiar historia? Bueno, creo que lo he dicho. Pienso porque la historia, creo que yo me siento como identificado con esa posición, es porque la historia puede ayudarnos a comprender nuestro tiempo, ¿no? No solo porque vemos el pasado, sino porque el propio tiempo, porque nuestro propio presente es histórico. Y bajo esa condicionante, las preguntas de los historiadores pueden ser interesantes, ¿no? Y esas preguntas, esos problemas no solamente son para el campo del conocimiento de los historiadores, sino son para la sociedad. Tal vez la disciplina más surgida dentro de las ciencias sociales por la sociedad para que dé respuestas es la historia, ¿no? Es decir, es muy claro que la gente piensa o tiene una relación con la historia, si quieren, hasta emocional, ¿no? La historia circula entre la gente, digamos, ¿no? Tanto porque el Estado la promueve como porque la propia sociedad pide saber, insiste en pensar en el pasado, insiste en significar los hechos, digamos, es parte de una memoria colectiva, etcétera, ¿no? Y eso es diferente a otras disciplinas, ¿no? Yo no he visto que haya una cultura antropológica entre la población como si hay una cultura histórica, ¿no? O una cultura sociológica. La propia sociedad te pide que tú digas algo como historiador, ¿no? Generalmente, cuando doy conferencias entre población, no en el mundo académico, no digamos en un espacio como este, sino no sé, en una casa de cultura, etcétera, la gente generalmente me pide que diga la verdad sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Porque siente que se le ha engañado, que la historia que se le enseña es parte de una falsificación. Entonces, siempre está como la expectativa de que se le diga la verdad sobre lo que ocurre. Desde luego, casi siempre hablamos de temas del pasado, pero ahí está como exigencia, ¿no? Que los historiadores deben decir las cosas tal como ocurren, porque es importante para todos que se diga lo que ha ocurrido, ¿no? Yo no digo que los antropólogos o los sociólogos o los economistas no tengan un lugar en el mundo, en la sociedad, ¿no? Los entrevistan en la tele, los llaman de comentaristas, estos nuevos locutores que ahora dan opinión de todo, ¿no? Y hay pocos historiadores ahí, pero socialmente la historia es una exigencia, ¿no? Yo digo, hay una cultura histórica, la gente dice, pues soy de México, y si soy de México, piensa, los aztecas, tal cosa. Rápidamente, en términos de la identidad personal, vienen a nosotros estas imágenes, ¿no? Ficticias, imaginarias o reales del pasado. Entonces, en ese sentido, los historiadores están contribuyendo continuamente a alimentar esas imágenes, ¿no? Desde los cuales se va construyendo la identidad social. Si nos definimos como mexicanos, cierto, es porque hay un acta de nacimiento donde dice usted nació en México, o hay un acta donde dice usted se nacionalizó, pero eso es formalmente, ¿no? A la hora de relacionarnos con los otros y en el mundo, nos pensamos en esa densidad cultural que nos da el pasado, ¿no? Entonces, los historiadores pues, están en este sentido hablando continuamente y directamente con la sociedad, ¿no? Entonces, como historiador uno tiene que pensarse en esa relación, no puede abstraerse de ese vínculo que hay, ¿no? Pienso, por ejemplo, la historia es una disciplina que se enseña a los niños desde tercer año ahora, ¿no? Desde 7 años. A mí me la enseñaron desde que estaba segundo, 6 años. 7 años, 8 años. Desde los 8 años a todo el mundo se le enseña historia, ¿no? Tenemos entonces obligaciones con respecto a eso, ¿no? Así que no podemos decir cualquier cosa, ¿no?
Desde luego hay un debate con respecto a lo que se dice, cómo se dice, podemos no estar de acuerdo con esa historia oficial o etcétera, y pelear los espacios, pero tenemos que decir algo al respecto, no podemos abstraerlo, ¿no? Luego, si los historiadores dan clases, son docentes, pues están rápidamente vinculados directamente, emocionalmente, con las personas, ¿no? En este caso con los alumnos. Si se dedican a los museos, pues están en esos espacios de memoria social de los cuales los niños van a bañarse o que los maestros van a ver. Que se les pegue un poco de espíritu historia, de la historia mexicana, pasen al museo, ¿no? Por ósmosis un poco, pues, pero ahí los mandan a todos, tienen que ir a los museos. Entonces los historiadores están construyendo ese discurso museográfico todo el tiempo, eligiendo imágenes, diciendo las palabras, etc. Bien, he de decir que a nuestro favor que ha mejorado mucho, porque hasta hace 10 años eran casi todos horribles, pero ha cambiado mucho ese trabajo, justo porque los historiadores están interviniendo, ¿no? Cómo se diseña el museo, qué se dice, cómo se hacen las presentaciones, las guías, etc. Y no solamente hay un público escolar, es un público mucho más amplio. Digamos, entonces, como historiador pienso eso, pienso que tenemos un compromiso con respecto a la sociedad y desde ese campo del conocimiento, ¿no? Que explica, que ayuda a explicar los problemas de hoy y entonces pensar si desde la historia sacamos fuerza para pensar el futuro, pero también desde la identidad, desde ese campo en donde decimos, esto sí somos, pertenecemos a esto y podemos vivir socialmente juntos, ¿no? Un maestro me decía, un maestro fundador de la licenciatura, que es claro que se ha ido cayendo, ¿no? Ha entrado en crisis esta historia oficial y esta identidad nacional construida en el siglo XX, a tal punto que parte del nivel de violencia que vivimos tiene que ver con este derrumbe, ¿no? En la conciencia histórica, desde luego humana, ¿no? Lo que ocurre, lo que es capaz de ser una persona a otra, estos escenarios de violencia, pero también tiene que ver con las identidades, ¿no? Es muy claro que la violencia social está propiciada en buena medida porque se han roto estos vínculos, estos nudos de identidad que nos hacen pertenecer a comunidades, ¿no? Si no, también no nos explicaríamos por qué tanta violencia. No es un elemento que nos debía explicar. Bueno, los historiadores tienen que ver con todo eso. ¿Quién más? Pregúntenme, si no van a poder responder el examen. Sí. Bueno, decía yo que los historiadores, primero, si te formas como historiadora, bueno, ya digo, poco a poco cubre ya todas las licenciaturas, pero si tú eres historiadora, primero tu propio trabajo como de investigación, ¿no? Que es como ayudar a alimentar el crecimiento del conocimiento histórico. Esto ya es en primera. Luego, pero si me preguntas en términos profesionales, yo lo que les decía es que hoy los historiadores han ido ocupando cada vez más espacios que digamos antes les eran extraños. La docencia es uno natural, pero también tenemos dos que trabajan en todas las áreas de divulgación, ¿no? Los museos. Digamos, una salida natural de los historiadores de aquí es ir a museos, ¿no? Van como servicio social, van a empezar trabajando ahí, ayudan a hacer las guías, ¿no? Las visitas guiadas, etc. Desde muy temprano encuentran un lugar en los espacios museográficos y luego muchos van quedándose, ¿no? Se van acomodando en estos lugares. Otro campo de trabajo tiene que ver con de divulgación, tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Es decir, desde la elaboración de libros, ¿no? Yo encuentro egresados que están trabajando en editoriales, que hacen los libros de secundaria, etcétera, ¿no? Yo mismo he hecho libros de primaria y de secundaria, que es un área que es muy importante, yo pienso, ¿no? Creo que es muy importante
este lugar. Entonces uno tiene que aprender a hacer libros, ¿no? No solamente investigas historia y escribes para los otros historiadores, sino tienes que aprender a escribir y a pensar los libros y cómo pensar estos libros que van para niños, adolescentes, etc. Esa es otra, ¿no? Los espacios de comunicación, mal que bien se han logrado sostener los programas de historia, ya han mejorado un poco. Lamentablemente los historiadores pensamos que debemos ser protagonistas también, y en algunos casos no son tan buenos conductores en programas de historia, pero lo que uno va viendo es que se ha ido modificando esto. Eran infumables hace 20 años, ¿no? Empezabas a escuchar, aunque te gustara la historia, pagabas y cambiabas, ¿no? Se ha trabajado mucho en eso, ¿no? El concepto de transmitir historia por radio, ¿no? O por televisión, ¿no? Ahora nos ha estado sacando programas, hay un programa de historia, hay un canal de historia, ¿no? Que está ocupado por alienígenas, por gente interesada en los alienígenas, ¿no? Si han visto History Story, verán que o los que venden, ¿no? O sea, es decir, los que venden piezas, el mercado de los bienes patrimoniales, es un tema. El otro tema es el de los alienígenas, ¿no? El otro tema es el del apocalipsis. ¿Dónde están los historiadores en eso, no? History and Assumption, caída. Bueno, es un espacio que está, es decir, que haya canales de historia, no solo mundiales, significa que hay un interés por la historia. Entonces los historiadores deberían preocuparse por conocer las técnicas y trabajar en esa área, ¿no? Es importantísimo. De eso luego está vinculado con el cine, ¿no? Obviamente, que son otros espacios de divulgación, y que si ustedes vieron películas del sexenio pasado, habrán muerto de aburrimiento, ¿no? Bueno, si hay buenos guionistas, hay historiadores que pueden asesorar, hay tantos ejemplos de esto, ¿por qué hacer esas cosas tan feas? Pero tiene que ver porque está pensado desde la política, ¿no? Bueno, nosotros podemos pensarlo desde otro lugar, o desde esta política de Estado, ¿no? Podemos pensarlo desde otro lugar, y es otro campo de trabajo. Hay cosas muy, muy interesantes en este sentido, ¿no? Yo acabo de ver un programa que es una serie que se llama Los Británicos. Para los que van a estudiar historia y les interesa, es un buen ejemplo de cómo los historiadores pueden meterse al campo de los medios de comunicación, ¿no? Los Británicos es una historia de por qué o de dónde salen algunas nociones culturales de los ingleses, como la idea de libertad intelectual, la idea o su concepto de justicia, etcétera, y van trabajándolo. Entonces los historiadores diseñan el programa, es muy claro, hay asesores que funcionan, bueno, los historiadores funcionan como asesores, como aportadores de los guiones, etcétera, pero es muy interesante la construcción del concepto. Se pasó de esta idea de que a los que entrevistas y los que dicen las cosas son los grandes historiadores, ¿no? Como los problemas que en México pasan, ¿no? Tienen que entrevistar a México, etcétera, y se echan su rollito. El programa está montado con todos los que van diciendo son como personas de la sociedad. Hay artistas, hay publicistas incluso, hay maestros, personajes de la vida pública, que se les van dando elementos de un guión, y resulta muy interesante, justo en el sentido de lo que hablábamos de un concepto nuevo de historia, que la historia no solamente compete a los historiadores, la historia no solamente habla de grandes personajes, la historia habla de todos los hombres y compete a todos los hombres, ¿no? Es un problema interesante. Yo digo, bueno, ahí hay una manera de combinar aficiones, ¿no? Vocaciones diferentes, la de la historia y la del comunicador, del cineasta, etcétera, ¿no? Me parece muy interesante. Este es otro campo que ahora se está, digamos que ahora tendría que explotar con el internet y todo esto, ¿no? Que son espacios mucho menos controlados, posibles de producción propia, etcétera, etcétera. Entonces, ver quién es. Como maestro, como docente, que es nuestra salida natural, ¿no? Obligación, de hecho, como divulgador de la historia en materia de libros, en materia de museos, en materia de programas y series televisivas, ¿no? Por lo menos ahora. Bueno, y la otra área que ya decía, en el área de los archivos, que es lamentable para los bibliotecólogos, ¿no?
que hacen una carrera para prepararse para manejar archivos y resulta que a la hora de la competencia del mercado de trabajo los historiadores les ganan, ¿no? Sobre todo cuando se trata de archivos históricos. Bueno, ¿por qué les ganan? Porque los historiadores saben investigar, saben para qué se usa, para qué es la información que está ahí, y entonces el manejo técnico lo van aprendiendo, lo van aprendiendo en el proceso de la consulta y luego de ir trabajando en los archivos. Pero digamos que ahí es otro lugar en donde hoy los historiadores, hoy los historiadores encuentran un espacio de trabajo, ¿no? Parte de su práctica, sin desligarse de este sentido de la investigación. Yo siempre pienso que aprende a investigar en historia tiene posibilidades muy amplias de ejercer bien o de encontrar su lugar profesional en muchos ámbitos, y no solamente en el de la investigación, ¿no? Es como, ahora sí que es que eso va a ser como parte de su persona, es decir, habilidades de las cuales siempre van a tener, ¿no? Habilidades que potencien sus capacidades, ¿no? Entonces, bueno, este es como, digamos, lo que hay, y pienso que también tiene que ver con lo que se inventa, ¿no? ¿Cuántas áreas de trabajo pueden generarse? A veces de la iniciativa, siempre pensando que la historia tiene este vínculo muy, muy intenso, inmediato con la sociedad, ¿no? ¿Se cansa? Sí. Entonces, digamos así, el enfoque es por una parte de la investigación, pero entonces la aplicación de lo que podemos hacer y de lo que vamos a sacar de esta investigación puede ser prácticamente para lo que sea. Entonces, eso es lo que termina siendo. Podemos trabajar tanto en investigación, practicando, como dicen, medios, así, o sea, uno puede aplicar realmente esos conocimientos de historia y de investigación en todo, realmente, eso es lo que termina siendo. Sí, bueno, no generamos un área, tratamos más bien de dar cabida a estas, digamos, estas salidas del mercado de trabajo, pero yo digo, también son capacidades de comunicación, desarrollando esas capacidades de comunicar la historia, no solamente la tesis científica que implica la exigencia y el rigor que otros especialistas te van a pedir, sino la posibilidad de comunicárselo a todo tipo de público, ¿no? Entonces, abrimos aquí tres materias hacia el final en el área de extensión, que tiene que ver con patrimonio cultural, es decir, con una materia que el Instituto maneja, que está bajo su custodia parte del patrimonio histórico, ¿no? Arqueológico de México, a punto de que no nos quiten, pero todavía lo tenemos. Entonces, digamos, es un área que debemos conocer los historiadores, debería todos los de esta escuela deben conocerlo, pero es una discusión que no vamos a resolver ahora, pero digamos, hay una materia de esto, hay una materia de divulgación histórica, ¿no? Y hay una materia de patrimonio, difusión y docencia de historia. Entonces, aunque son tres cursos, por lo menos introducen a los alumnos a esas, digamos, a esas disposiciones, ¿no? Saber un poco de qué se trata, dar clase, saber un poco de qué hay museos, cómo funcionan, ¿verdad? ¿No? Qué es esto del patrimonio y cuáles son las maneras en que los estudiantes o los historiadores pueden intervenir en ese campo de trabajo, que es un campo muy, muy amplio, ¿no? En la medida que la destrucción patrimonial, cultural de México es muy grande, los historiadores, antropólogos, arqueólogos, pues tienen un montón de chamba ahí para entrarle, ¿no? Entonces, digamos que nosotros lo contemplamos, pero obviamente requiere un poco más, ¿no? Pero sí está pensado para que los historiadores puedan ejercerse en muchos campos, ¿no? De trabajo, es decir, generen habilidades que les permitan entrar en este escenario de comunicación del conocimiento histórico. ¿Vale ya? Bueno, fue 1:30, no sé si ya con eso va a ser suficiente. Sí.
Deberían aprovechar, los compañeros de la televisión no pueden hacer preguntas todavía. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido, con esto concluimos, que les vaya muy bien en su examen, y nos veamos aquí pronto. Profesor, su interesante intervención, y les recuerdo que mañana concluye el ciclo de conferencias y ojalá nos puedan acompañar. Gracias.